Amén y amén. Bueno, váyase a su material, hermano. Váyase a su material, por favor. Y nos vamos a ir hasta la página número 24. Si no me equivoco, es la página número 24, la de ustedes. Y vamos a hablar el punto 9.4. Vamos a tocar el punto 9.4 y vamos a estar hablando acerca de algunos papas que destacaron con respecto a lo que fueron ciertos papas que trajeron problemas, hermano. Ciertos papas que trajeron problemas y vamos a ver algunos nada más hoy, porque luego nos vamos a dedicar una clase completa a ver los errores garrafales que hicieron los papas, los problemas grandes en los cuales ellos se metieron y cómo afectaron a la iglesia estas decisiones que ellos tomaron. Eso lo vamos a estar viendo, como les repito, en otra clase, así de que hoy vamos a estar tocando solamente algunos de ellos. Solo vamos a ver algunos de ellos. Ok, bueno. Entremos en materia, hermano. Estuvimos viendo la semana pasada acerca de Gregorio I. Gregorio I, que fue considerado como el mejor. Se le llamó el Grande porque hizo cambios en la iglesia, hermano. Este fue uno de los que hizo algunas de las modificaciones dentro de la iglesia tradicional y de las cuales él hizo fue que cambió la litúrgica misal, la misa, hermano. También instituyó la obra misionera, envió misioneros a Inglaterra para cristianizar al pueblo. Desarrolló la doctrina de imágenes, el purgatorio y fue fuerte defensor de la vida monástica. Fue uno de los administradores más capaces en la historia de la Iglesia romana y bien merecía su título de el Grande. Esto lo tienen que copiar ustedes en su material, hermanos. Ahí en la página número 24, si no me equivoco es página 24 la de ustedes. Complétenlo, por favor. Si no lo ha llenado, le voy a dar chance que lo pueda hacer ahorita y lo vamos completando, hermano. No es lo mismo que lo vayamos llenando ahorita en el momento a que después usted lo complete, hermano. No va a tener el mismo impacto ni la misma connotación. Así es de que vamos a trabajar en eso en esta noche ahorita. Llénelo, por favor, complete esa parte que corresponde y luego vamos a seguir con la explicación. Si alguien no lo ha completado, ok, gracias, hermanita Anita, página 25. Yo estoy nada más con la separata del maestro, no estoy con la del alumno, por eso está esa distorsión, hermano. Ok, gracias, hermanita Anita. Así fue como ellos comenzaron con esto, a inventar y a decirle a la gente, si usted paga. Y fíjese que llegaron al grado de decir, cuando la moneda haga el sonido, chiquilín, que suena ahí, su pariente le son perdonados tantos años. Y era depende de la ofrenda, hermano. Era depende de la ofrenda. Según la cantidad, así eran los años que le perdonaban de estar en el purgatorio. ¿Quién tenía esa potestad de poder perdonar? La Iglesia Católica. Ellos tenían esa potestad de poder perdonar. Ok. Copien eso, por favor. Completémoslo. Hemos estado enviando enlaces, hermano, al grupo de WhatsApp. Y como le decía la vez pasada, por favor, véalos. Su servidor se toma el tiempo de poder ver varios videos, no solo uno, no varios videos, y escoger los mejores. Escoger los mejores, los que estén más apegados a la verdad, los que tengan de verdad un respaldo histórico. Y es un esfuerzo que se está haciendo, hermano, para que usted pueda recibir buenos videos. Pero lo importante es que usted los
pueda ver, véalos. Otra de las cuestiones, hermano, y esto va a nivel general, y no es para nadie en específico, sino que es a nivel general. Si se le deja una tarea para que usted la haga, el propósito, hermano, es que usted vea la película. Si no, yo le hubiera dicho, mire, vaya a ChatGPT y pregúntele. Pero no es ese el fin, no es ese el propósito. Tenían que pagar las indulgencias para el... Permítame que no vea la... Tenían que pagar las indulgencias para el FLIAR, para el familiar que estaba en el purgatorio. Es correcto, es correcto. Tenían que pagar. La gente que estaba aquí en la tierra, obviamente, pagaba por su familiar que había fallecido. Ok, le decía, me voy a tomar el tiempo en ese ratito porque sí me interesa, hermanos, de que podamos tomar conciencia con respecto a eso, tanto en los exámenes como en las tareas. Regáleme un segundito, hermano, que se me está descargando el teléfono y veo que este cargador no me está funcionando. Regáleme un segundo. Ok, les decía de tomarse el tiempo de poder ver las películas. Bueno, la película, porque solo es una que les he dejado. ¿Cuál es el propósito? Que me contesten el cuestionario. No. Dice, yo he visto 12 veces la película, cada vez la entiendo más. Sí, sí y le apasiona a uno. De verdad, yo le digo, si le he visto más de 50 veces, es mentira. Más de 50 veces. Me apasiona, me gusta, me encanta, aprendo. Y hoy que estoy dando la materia de historia de la iglesia, veo muchos más detalles que no la había visto antes, que no había visto antes. Entonces, ese es el propósito, hermano. El propósito es que usted pueda estudiar, que se pueda apasionar también con el conocimiento y ver, hermano, ver cómo una película nos puede transmitir la ignorancia del oscurantismo, la ignorancia del no conocer la palabra. Si usted vio por ahí en una de las escenas, vea, ¿qué decía uno de ellos? Ah, el Apocalipsis, y empezaba a recitar versículos bíblicos, vea, la primera estrella, que no sé qué. Nada que ver, hermano. Nada que ver con el Apocalipsis. Y da risa porque muchas veces pasa exactamente lo mismo con nosotros. En la actualidad, aparece ahí un TikTok diciendo, vea, hoy que las placas, te voy con esto del temblor, hermano. Un montón de gente empezó a poner un montón de cosas. Que el Apocalipsis dice que van a haber terremotos y que no sé qué, y que hoy el presi que ya se postuló para toda la vida, él es el anticristo y un montón de cosas. Que nada que ver, hermano. Pero lastimosamente así es el pueblo. Lastimosamente cuando desconocemos la palabra, inventamos y hacemos un montón de cosas, hermano. Entonces, ese es el propósito, el hecho de estudiar, el hecho de poder ver, el hecho de tomarse el tiempo, hermano, de ver estas películas, porque le van a ayudar mucho, le van a ayudar mucho. Véala las veces que sea necesario. Eh, sí logro ver cuando algunas cositas no están ni en la película. Me gustó un análisis que está viendo por ahí, donde dice, ¿dónde fue el ambiente de la película? Me sacaron hasta el siglo, hermano. Tomada en el siglo tal y bien detalladito. Ya, esto es ChatGPT, va. Pero, cuestiones, hermano, cuestiones de cada quien. ¿Cuál es el propósito? ¿Que cumplan un cuestionario? No. ¿Que ganen una nota? No. Cuestionario es que aprendan. El propósito es que aprendan. Y los otros videos igual, hermano, espectaculares, lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo. Tómese el tiempo, hermano. Tómese el tiempo para verlos. Yo sé que cuesta, yo sé que a veces pasamos muy ocupados haciendo otras cosas, pero también es bien importante, hermano, dentro de la materia, dentro de la materia. Por eso yo no los obligo y usted ve que yo en ninguno de los otros videos es evaluado por lo mismo, porque si algo nos interesa, lo vamos a buscar. Si algo nos interesa verlo, lo vamos a hacer.
Y es más interesante, hermano, cuando no lo hacemos por una nota, sino por una convicción, por querer aprender más, por querer saber más de la palabra. Eso es importante, hermano. Entonces, diciendo eso, con respecto a este Gregorio I, interesante por cómo él desarrolla el purgatorio y la gente lo creía. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente creyó esto? Fácil, hermano. ¿Cómo es el enemigo de astuto? Obviamente todo esto fue obra de Satanás que motivó a estos hombres a hacer esto. ¿Qué hizo Satanás para que la gente creyera todo este tipo de cosas? Fácilmente, miren, sacó la palabra del poder del pueblo. Los hizo desconocedores de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque entre menos conozcamos de la palabra de Dios, más herejía vamos a creer. Se lo voy a repetir. Mientras menos conozcamos de la palabra de Dios, más herejía vamos a creer. Si usted es conocedor de la palabra, a usted venga quien venga, no lo mueve, porque argumenta con la palabra. Pero si desconocemos la palabra, hacemos y deshacemos con ella, hermano. Le hacen creer cosas que no están dentro de la Biblia. Entonces, eso fue lo que pasó. Le sacaron a la Biblia al pueblo, le dijeron, no, ustedes ustedes no la pueden interpretar, esa es únicamente para el clero. Y no he escuchado que mucha gente dice lo mismo. No, es que la Biblia cuesta interpretarla. Es que eso solo, no. La Biblia es un libro tan fascinante, hermano, pero tan fascinante que la puede entender un niño y puede confundir al más grande de los teólogos. Tiene esa capacidad. Dele la Biblia a un niño y él le cree lo que ahí está. Y los que hemos trabajado en escuela bíblica saben de lo que estoy hablando. Usted le dice al niño, Cristo va a venir, el niño lo cree. Usted le dice al niño ciertas parábolas, él lo cree. Y está confiado que lo que usted está diciendo es palabra de Dios. Y así mismo también puede confundir al más grande de los teólogos, ¿vea? Cuando empiezan a analizar y a ver y a averiguar qué es lo que la Biblia dice. Sí, es que ellos manejan lo mismo, hermano, que solamente el clero. Y eso que hoy la dicen en español, en los años 50, 60, 70 todavía por ahí en algunos lugares, las misas eran en latín y de espalda. El sacerdote así daba la misa. Le digo, mi mamá me lo contaba, igual que mi abuela, que ellos iban a misa. ¿Por qué cree que había un dicho antes que decía, es que este como que viene de misa? Este como que viene, ¿por qué? Porque iba y escuchaba a alguien hablar en latín. Antes sabía hablar español, hermano. ¿Cómo cree que salía de misa? Igual. Pero simple y sencillamente iban a cumplir un rito. Dice, viendo un video del cura Toro, dice que todos pueden leer la Biblia, pero no la pueden interpretar. Eso es interesante, ya ve. Usted le dice a la gente, le mete la teología del miedo. Léala, pero usted no la va a poder interpretar. Léala, pero usted no la va a poder entender. Entonces la gente dice, ¿para qué la leo? No, sí que jueguen al filo de las cosas. Mientras la Biblia dice todo lo contrario, escudriñar las escrituras. La misma Biblia nos manda, hermano, a escudriñar las escrituras. Y estos hombres empezaron a sacar la palabra de en medio del pueblo para crearles un desconocimiento, para crearles el oscurantismo y meter ellos todas sus herejías. Ok, avancemos, hermano. El tiempo nos come. Vamos con el siguiente papa. Vamos con el siguiente, hermano. Gregorio VII. Gregorio VII, conocido como Hildebrando. Hildebrando, ya tiene por ahí otro nombre, hermano. Para aquellos que quieren ponerle nombres a sus hijos, ahí tiene, Hildebrando. Ok, ¿qué pasó con este señor? Bueno, reformó el clero que se había corrompido por su inmoralidad, insistió en el celibato, el hecho de ser célibe, el hecho de que el sacerdote no debe de casarse, quebrantó, aunque solo un tiempo, las simonías. ¿Qué son las simonías, hermano? Que compraban los puestos. A medida que usted podía comprar un puesto en la iglesia, así lo subían a la jerarquía. Por eso, hermano, mire, yo por eso le digo, vea los videos, por favor. Ese video del que le mandé del feudalismo habla de la corrupción que se dio y cómo la iglesia se vendió y cómo la gente compró, hermano.
y cómo la gente se enriqueció y cómo el clero jugó con la gente. También libertó a la iglesia de la dominación del Estado, poniendo fin al nombramiento de los papas y obispos por reyes y gobernantes, requiriendo que todas las acusaciones en contra de los sacerdotes y las relacionadas con la iglesia fuesen juzgadas en cortes eclesiásticas. ¿Qué dijo? No, el Estado no se puede meter con la iglesia. Separación iglesia-Estado. No lo hicieron por fines de Dios, hermano. No lo hicieron con fines. Ah, es que la iglesia, y mire muchas veces la ignorancia de nosotros. Es que la iglesia no se debe de meter en la política. Que no se ve bien que un pastor esté metido en la política, es cierto. Pero decir que la iglesia no debe de meterse en la política cuando la Biblia nos manda a orar por nuestros gobernantes. Cuando la Biblia nos dice que aquello que no es correcto debemos de declararlo. Juan el Bautista, ¿qué hizo, hermano? Cuando le dijeron a Herodes, ¿qué le dijo? Esa no es tu mujer. Él tuvo la oportunidad de poder hablar con el emperador, hermano. No con cualquier persona. Cuando tuvo la oportunidad de poder hablar con el emperador, lo condenó y le dijo, esa no es tu mujer. Hoy cuando los líderes religiosos tienen la oportunidad de hablar con los gobernantes, no les dicen nada, a besarlos, van. No los confrontan. A ver si consiguen un puesto en el gobierno, van. Pero no los confrontan con el pecado, no les dicen, mira hermano, o líderes religiosos, presidentes y todo esto, la asamblea y todo. Trabajen para la gente. Yo no he escuchado que digan eso. No, a besarlos, van. A darles una carta. Mire, cree que me mando a 50 sillas para mi iglesia. Yo, ¿cuál? Algo que a mí me enseñaron, hermano. Crezca con los diezmos y las ofrendas. Nunca ande pidiendo. Yo digo, cada iglesia trabaja como pueden y como quieran, hermano. Pero le hablo a manera personal. Es una carta al alcalde. Señor alcalde, le pedimos sillas para mi iglesia porque mi Dios Todopoderoso no me puede dar sillas. Y allá iban en las 4 sillas anaranjadas. Gana. Tremendo, hermano. Ok, copiemos eso, por favor. Copiemos eso. A los hermanos que están fuera de nuestro país, cuando dije gana, así se llama un partido político en nuestro país, gana. Ok, cópienlo. Ok, vemos ahorita ahí a Inocencio III. Se le conoce como el más poderoso de todos los papas, pero el más cruel. El más cruel. Reclamó ser vicario de Cristo, supremo soberano de la iglesia y del... Vea qué enfermo era este tipo, hermano. Vea qué enfermo, ser el vicario, ser el que estaba en lugar de. Ah, se fue Cristo, pero quedé yo. Y yo soy el representante de Cristo aquí en la tierra. Y empieza a surgir todo este tipo de locuras, hermano. Toda la gente que esta gente se enfermó y empezó a reclamar el poder de Dios, vea que a ellos les pertenecía. Llevó a la iglesia al dominio supremo del Estado, puso este tipo la iglesia arriba de, no, ya no queremos que los reyes nos pongan a los papas, porque antes así sucedía, los reyes eran los que se encargaban de elegir al papa, y dijeron, no, vamos a ser autónomos, nuestra propia organización, nuestro propio clero es el que va a escoger el papa. Por eso usted ve que hacen la reunión, el conclave, le dicen ellos, y se reúnen todos los cardenales de diferentes lados y entre ellos escogen, aunque eso es pura pantomima, hermano, ya hay jerarquía mucho más grande dentro de que son los que ponen al papa, ellos dirigen, hermano, ellos saben a quién poner y a quién quitar. Entonces, y de repente aparece ahí el humo blanco, ya todo el mundo, habemos papa. Ok. En su tiempo
se formaron los franciscanos, orden religiosa formada por Francisco de Asís en el año 1209. Si usted vio la película, William de Baskerville pertenecía a los franciscanos. Habemos papa y sale el humo, cabal. Aquí en mi cocina solo sale humo cuando se me quema la comida, mi estimado. Ahí es el único momento que me sale humo en la cocina. Se me quemó el arroz. Ok. Y ahí si no digo habemos papas, sino que no tenemos comida. Nos quedamos sin comer. Ok, vea. Aparece esa orden, hermano, la orden de los franciscanos, que tuvieron mucha fuerza, porque una de las cosas que ellos promovían era la pobreza de Cristo. Ya le estoy dando varias respuestas del cuestionario. Se me salieron. Y con su muerte decae el papado. Fíjese que cuando yo veo a los franciscanos, por la túnica que ellos ocupan, que es bastante gruesa, yo no sé si alguna vez tuvo escapulario. No sé, alguna vez tuvo escapulario o no. Y teníamos la maña, que los que cargábamos escapulario, muchas veces, de andarlo metido en la boca. Metido en la boca el escapulario. No sé si solo era loco, hermano, pero sí vi más de alguna vez que teníamos esa tendencia. Y los escapularios, ¿sabe dónde lo sacan? Sacan de las túnicas que ya no ocupan los sacerdotes, túnicas desgastadas. O sea que ahí aguantó sudor, aguantó todo lo que usted se puede imaginar, hermano, olores corporales y todo. De esas túnicas sacan los escapularios, hermano, los escapularios, porque no podían botar las túnicas. Y obviamente era parte de las reliquias. Entonces de ahí, de esas túnicas de los sacerdotes, hacen los escapularios. Y ahí salió aquel corito también, hermano. El escapulario. Pero ese es punto y aparte. Ok. Menos mal nunca usé uno. Tremendo, hermano. Anda uno chupando el escapulario. Ok, y con la muerte de este señor, con la muerte de Inocencio, que no era tan inocente, también decae el papado. Bien, gran, tremendo, hermano. No, y una de los dogmas católicos es que si usted muere sin el escapulario, tienen que hacerle el coso ahí para que Dios lo perdone, porque murió sin la gracia de Dios, no anduvo cargado el escapulario. No, mire, póngale atención a la canción a esa, si no estoy bromeando. Si usted nunca la ha escuchado, creo que es de la Sonora Dinamita, el escapulario, búsquela y óigala, y oiga lo que dice. Oiga lo que dice. Algunos solo la bailamos, hermano, y nunca le pusimos atención a la Sonora Dinamita y el escapulario. Óigala lo que dice. Ok, avancemos. Veamos algunas causas del crecimiento del papado. Algunas causas del crecimiento del papado. Estamos en el punto 9.5. Ahí está A, B y C. Complételo, por favor. Complételo. Y en esta noche vamos a escribir varias cosas. Wow. Qué interesante, hermanita Anita. Ok, copiemos eso, por favor. Algunas causas del crecimiento del papado. Las influencias de los papas estaban principalmente en su poder para ejercer justicia. Ellos tomaron el poder. Bueno, otra de las cosas que hicieron el crecimiento fue que la iglesia estaba colocada entre los príncipes y sus súbditos para reprimir la tiranía e injusticia, para proteger a los débiles y para demandar los derechos del pueblo. Supuestamente, hermano. Supuestamente la iglesia abogaba. Supuestamente la iglesia hablaba, era la voz de los pobres. Supuestamente.
Es el que mediaba, el que andaba ahí hablando con los altos funcionarios del gobierno y le decía, mire, por favor, con los pobres, ve. ¿Cómo no? Y por eso le digo, y aquí tengo a la hermana Nancy Martínez que no me deja mentir. El nuncio apostólico jamás anduvo pensando en los pobres, jamás. Ella trabajó con ellos y estos tipos pensaban en ellos, en sus borracheras, en sus orgías, en sus comidas. Y no me lo estoy inventando. Ella trabajó para con ellos y sabe lo que. Y eso es lo que yo estoy hablando. Dice por ahí, yo jamás usé escapulario, yo solo las camándolas. Okay. Mucha gente se hizo rezadora, pero para comer tamales, hermano. Aquí en nuestro país, ahí mis hermanos fuera de las fronteras patrias, no sé, pero acá en nuestro país está la tradición, hermano, donde hay rezo, hay dan tamales. Entonces todo el mundo andaba buscando velorio, va. Y era emoción que hubiera un velorio. Primero iban a naipear y segundo, tamales de Agalán, tamales y café. Y si tenía suerte, de aquello semita tipo ladrillo. Ok, también habla que en los palacios los gobernantes eran obligados, cuando menos en la forma exterior, a mantener su decencia. Hubieron excepciones, puesto que muchos adulaban a príncipes impíos. Cualquier parecida, es pura coincidencia. Ayúdame a vivir, cabal de esos meros, hermano. Eso ayúdame a vivir, de esos tres pechadas, tiene que estarle usted para que baje, de todo un poco. Esto normalmente la iglesia criticaba o señalaba a los gobernantes que veía que no podía sacar mucho provecho de ellos, ¿verdad? Pero con los gobernantes grandes no se metían. Con los gobernantes grandes no hablaban. Y ellos se sentían, mire el ser humano de verdad que ay, se sienten grandes porque los mandó a llamar un presidente. Cuando son servidores del dueño del mundo, ahí debería sentirse orgulloso, hermano, de ser servidores del dueño del mundo, no del presidente de un país. Que es honroso, sí, está bien, yo no con eso no digo nada, pero nuestro máximo orgullo debe de ser decir, yo soy servidor del dueño del universo, del dueño del oro y de la plata, del que manda aquí todo esto, del que dijo, por ahí va a haber una canícula de 21 días y nos ha mandado una lluvia riquísima, riquísima. Él es el que manda, él es el que las puede. Por eso siempre le digo, no sea yo con su jefe, sea yo con Dios. Pídale al que tiene. Señor, yo no tengo, pero tú sí tenés. Señor, yo no puedo, pero vos sí podés. Al jefe le andamos llevando pan dulce. Nah, va a quedar bien con el jefe, le voy a llevar. Y el jefe te lo termina regalando si es posible. ¿Está mal regalar el pan dulce al jefe? No, no está mal. No. Si Dios se lo pone en su corazón, haga. Pero no con esa intención de ser yo, no. Ya le he dicho, yo sé con Dios. A veces se me olvida que hay hermanos de otros países y ocupo mucho salvadoreñismo. Enjoyarse es, ¿cómo lo explico en palabras? Es como que tratar de ser servidor del jefe, hermano, pero de una manera no buena. Hacerle lado. Hacerle lado, cabal. Gracias, hermano. Ok, copiamos eso entonces. Adular. Gracias, hermano Nancy. Eso también. Adular al jefe. Jefecito, mi jefecito. Chulo, mi jefecito. Ok, copiamos eso, hermanos.
Avanzamos. El decaimiento del papado. El decaimiento del papado. Fíjese que durante la Edad Media, la Iglesia romana se enriqueció mediante la venta de reliquias, indulgencias y herencias. Con respecto a lo que es la venta de reliquias, lastimosamente el ser humano necesita algo para ver, para creer y para que su fe aumente. Así es el ser humano. No quiero que me entiendan lo que voy a decir en esta noche, no quiero dañar susceptibilidades, pero sí es muy importante lo que le quiero explicar. Por ejemplo, algo que fue un boom para ellos, les ayudó mucho, fue la venta de reliquias. Y cuando hablo de la venta de reliquias fue, por ejemplo, vendían astillas de la cruz de Cristo. ¿Era cierto? No, no era cierto, hermano. Nunca la encontraron. Y usted ve que el negocio, un negocio grande, es las reliquias. ¿Por qué? Porque juegan con las emociones de la persona. Una persona emocional, una persona que le tocan las partes emocionales, y esto es un poquito de psicología, es una persona que usted la puede manipular fácilmente. Dice por ahí un psicólogo, si una persona se pone a llorar, todo el grupo se va a poner a llorar. Porque eso se transmite. Eso se transmite, hermano. Yo ya le he dicho, yo estaba viendo una vez a un predicador en Semana Santa y hablaba el Señor, vea, llorando, hermano. Miren, y ponía imágenes de Cristo crucificado. Es ahí el crucificado y el hombre llorando, hermano. Y al ratito todo el mundo chillando. A la semana apareció con infidelidad irresponsable, hermano, en un motel. Tremendo. Entonces, por eso le digo, el tocar las fibras emocionales, usted convence a cualquiera, hermano. Usted pone a llorar en el púlpito a alguien y la gente dice, no, este hombre está tocado por Dios, vea, no. Entonces, tremenda, hermano. Sí, y es cierto, hay gente que llora, hermano, en los velorios no los conoce, ¿verdad? O sea, había una persona que decía, no somos nada, lloraba. ¿Y qué pasó? No, no, es que no somos. Y la gente pensó que era una reflexión muy profunda. Le preguntaré, ¿y usted era familiar de él? No, le digo, no somos nada. Seguimos, hermano. Mire, la venta de indulgencias, la venta de reliquias. ¿Qué son indulgencias, hermano? Era la compra de favores. Y esto fue lo que Martín Lutero condenó, la venta de indulgencias. El hecho de que la iglesia se enriquecía, hermano. Se enriquecía de compras, se enriquecía de favores, se enriquecía de la venta de la salvación. Se adueñaron de la salvación. ¿Y qué dijeron ellos? No, nosotros somos los dueños absolutos de la salvación, pero para que usted la tenga tiene que pagar. Y empezaron a meterle miedo a la gente y se adueñaron de la salvación. Vea qué triste es que en la actualidad hay iglesias que se adueñan de la salvación. ¿Qué le dice cuando usted se convierte? Por ejemplo, por ponerle un nombre, hermano, por eso esto es para ponerle un nombre. Usted se convierte en una X, Y iglesia y usted viene de las asambleas de Dios, por decirle un nombre. Y le dice, no, hermano, es que aquí tiene que bautizarse en el nombre de nuestra iglesia y tiene que aceptar a Jesús porque aquello no sirve. No, la iglesia aquella no funciona. Ah, no, es que mire, yo me bauticé en la iglesia pentecostal, pero hoy soy bautista. No, el bautista casi no hace esto, pero el bautista, no, tiene que ser bautista, hermano. No, que mire, yo me bauticé en las asambleas, pero no, tiene que ser el bautismo de la pentecostal. No, que tiene que ser del bautismo de la iglesia de Dios. No, hermano, no somos los dueños de la salvación. No somos los dueños de la salvación, hermano. Ah, yo me casé por aquella iglesia. No, pero tiene que presentarse delante de toda la congregación y delante del pastor, que lo miren y que usted... Nos volvemos dueños de la salvación, hermano, cuando el dueño de la salvación es Cristo. Punto. Punto. Si así es como cuando alguien comete pecado y lo pasan enfrente de toda la gente a pedirle perdón a la congregación de Cristo. Pedirle perdón al clero y pedirle perdón a la congregación. Eso es ridiculizar a la gente, hermano.
Si ya de por sí se sentía mal y como lo termina de matar. Si por poco no le dice, hermano, pase a dar testimonio, ¿cómo fue el pecado que usted cometió? Otra de las cuestiones, las herencias, se enriquecieron por las herencias. Lo que le decía la vez pasada, hoy voy a poner todo en nombre de la iglesia, en nombre de la iglesia. ¿Qué dicen hoy? Perdón, mañana ofendiéndose. Okay. Mire, por ejemplo, ¿qué dicen hoy? Hermano, usted no trajo dinero, pero allá anda un reloj. Allá anda no sé qué. Mire, esto yo sí lo vi en la iglesia y por eso yo puedo dar fe de esto. Invitaron a un pastor y él hizo esto, hermano. Fue la última vez que lo invitaron. Salió el pastor general diciendo, esto no va más. Y la gente que dio, venga a traer las cosas. Dios no funciona así. A mí me encantó eso, hermano. Me encantó ver eso. Porque no manipulemos, hermano. Hay gente que dice, mira, hermano, ponga el terrenito a nombre de Dios. De todas formas, hermano, allá en el cielo hay una morada para usted. Allá en el cielo hay usted una residencia, usted tiene una casa en el cielo. Acá en la tierra todo va a quedar. Pues, ¿qué le queda? Pero no me lo dio a la iglesia. Venda su carro, hermano, y tráigalo al Señor. ¿Cómo no? En pleno hacerse, qué tremendo, hermano. No, sí, de cosas a cosas que se ven. De cosas a cosas que se ven. Y eso como castigo, hermano Francisco. ¿O por qué? Me llamó la atención que lo pueda hacer flexiones. ¿Por qué lo habrá puesto a bombear? Ya vamos a saber. Interesante, hermano. Mire, otra de las cuestiones, las peregrinaciones a lugares sagrados eran incentivadas por promesa de perdón atrayendo a millones. Mire, creo que sí. Ya, ahí va a averiguar, hermano. Ya después no cuenta bien la historia. Mire, por eso le digo, yo no quiero herir susceptibilidades, sino el hecho de ver de dónde vienen todas estas cosas. Las peregrinaciones a lugares sagrados, hermano. Ahí ponen, hermano. Mire, que traiga aquí y que vamos a creer que estamos ahí en Israel y que ponga... Dios no necesita un muro, hermano. Ay, que es para aumentar la fe. Mentira. Se llama manipulación. Manipulación, hermano. Usted dice la palabra de Dios y cerrada la puerta. Tu Padre que te mira en secreto, Él te va a recompensar en público. Así, hermano. Me acuerdo que cuando fuimos a Esquipula, ya está, yo creo que ya todavía está mi pelo, hermano. Ya le digo, cuando estaba pequeño, mi mamá le ofreció el pelo al señor de Esquipula y ya están un montón de ofrendas. Yo pensé de verdad, pensé que las botaban, pero no, ahí están todavía las ofrendas, ¿no? De todos los años que la gente ha puesto. Más de algunas las han de botar, ¿verdad? Obviamente. Pero ahí están las ofrendas, porque la gente necesita ver, la gente, por eso le digo, crea emociones, crea el hecho del sentimentalismo, el hecho de Dios me está viendo, Dios necesito hacer esto para que Dios me mire. No, usted necesita tener fe, punto, punto. Y mi hermano le fue Santana y por eso me pusieron ahí. Okay. Es tremendo, hermana Rosenda. Es tremendo. Tremendo. Sí, y la gente lo hace, hermano. Y mire, pero Dios es tan lindo que Dios conoce de verdad las intenciones del corazón y muchas veces lo que mira es la fe. Muchas veces ve la fe y a pesar de que la gente anda perdida por ahí, ¿ve? Y por eso le digo, mire, hay que entender a la gente y no criticarle, hermano. No nos vamos a poner en Semana Santa, bueno, hoy que viene la bajada, hermano, del Señor allá en esto de las fiestas, no les va a ir a gritar, hermano, idólatras, que no funciona así. No es ir a ofender a la gente. No es ir a ofender a la gente. Que en las alfombras, que esto es idolatría, como apareció un señor por ahí, hermano. Que la palabra de Dios dice que esto es idolatría. No, ¿usted cree que la gente la va a convencer? No. No funciona así. Hermano, pero Cristo dice que fue a purificar el templo y con el azote les pegó. Eso es otra cosa, hermano. No tiene nada que ver con lo uno con lo otro. Era muy distinto, hermano. Muy distinto el momento y en la ocasión y por qué pasó que Cristo estaba purificando el templo. Pero nosotros no somos Cristo, hermano, para ir a meterle cinchazos a nadie. Eso déjeselo a los talcigüiles. Hermana Rosenda, le escucho.
Pero ahora como el Señor me regaló a Samuel, yo hoy digo que soy Ana, la de la Biblia. Y otra, mire qué bonito porque igual mis hermanos, ellos, igual que yo, va a la misma enseñanza. Pero fíjese que hoy que ellos se han venido a vivir conmigo, el segundo, bueno, yo soy la menor, pero el segundo, él antes no le podía hablar así de la palabra, o sea, él recibía y todo, pero siempre con sus temas. Pero ahora fíjese que en las mañanas hacemos el devocional y él se sienta a escuchar la palabra. Entonces, y ahora me empieza a preguntar cuando yo pongo eso, por lo menos ayer estaba viendo la película de Nerón y bien emocionado él y se llegaba a sentar, se paraba y yo lo veía así, ¿va? Y me dice, ¿y eso qué está viendo? Y ya empieza él a despertarse. Pero igual, antes yo sí era así como machetera, ¿me entiendes? Pero ahora, gracias al Señor, voy comprendiendo y digo yo, si el Señor allí me sacó a mí y con toda paciencia, con todo amor, eso mismo tengo que hacer yo con ellos, porque así me dijo el pastor donde nosotros nos congregamos, cuando ellos se vinieron a vivir con nosotros. Me dice, mire, la cristiana es usted, me dijo, ellos no son nada. Entonces usted, me dijo, tiene que enseñarles. Quizás ellos nunca vayan a llegar, como usted dice, pero tiene que dar un buen testimonio. Entonces, cada vez a mí me cuesta y yo le digo, Señor, ayúdenme, porque yo sé que ellos están acá, me están viendo y no solo ellos. Y entonces, pero sí, es bien precioso lo que el Señor hace en nuestra vida. Así es que solo eso quería compartir. Amén. Muy interesante, hermano. No, y no creo, hasta yo veo sus estados ahí de Nerón. Yo digo, qué lindo todos los apuntes que ponen. Ahí estaba revisando, hermano. No creo que no es eso. Interesante los apuntes de Nerón y todo eso. Y es muy cierto. Acuérdense que mucha gente la única Biblia que va a leer es nuestro testimonio, nuestra forma de actuar. Y no es la forma de convencer, hermano, de ir a maltratar a una persona que no conoce de Cristo. Nosotros, Dios nos ha dado la iluminación y nos dice, hey, expliquemos con paciencia. El día de ayer hablábamos con los de nuevo ingreso y leíamos esa parte donde el sumo sacerdote dice que debe de enseñar con amor, con paciencia con aquellos que no conocen. Gloria a Dios que a nosotros nos da la oportunidad, hermano. Y sí, es cierto, muchas veces la gente le ponía los nombres del calendario. Bendito sea el Señor que mi mamá no creía en eso, porque si no yo me hubiera llamado Hermenegildo, lastimosamente. Bendito sea el Señor, hermano Herme. Qué horror, hermano. Ok, termino de leer la diapositiva. Esto atraía millones de personas, hermano. Gran parte del dinero recaudado beneficiaba a los papas y a sus familiares. Además, se exigía a todos pertenecer a la iglesia y pagar impuestos obligatorios. Dice por ahí los conocedores, hermano, que si recogiesen toda la riqueza del Vaticano, el mundo entero podría comer entre 5 a 6 a 7 años, perdón, sin trabajar absolutamente nada. Todo el mundo. O sea, ni siquiera solo los pobres, no, todo el mundo. Pero ahí están guardando las riquezas, hermano, para no sé para quién. Ok, bueno, seguimos. Vámonos a la inmoralidad papal. A la inmoralidad papal. Ya vimos la decadencia del papado. Hoy vamos a estar hablando acerca de la inmoralidad papal. Tendría página 26, 27 por ahí. Como le repito, yo estoy con la del maestro, no tengo la del alumno a la mano. Y vamos a ver con la inmoralidad papal. ¿Qué fue con el problema de la inmoralidad papal? Bueno, el carácter moral de muchos papas nos revela claramente que no son los sucesores de Cristo o de Pedro, sino sucesores de un sacerdocio pagano. ¿Por qué? Miren, no podían decir que eran vicarios de Cristo, no podían decir, hermanos, de que eran los sucesores de Cristo, por su mismo comportamiento, por las cosas que ellos hacían. Muchos papas eran tan depravados en sus acciones que los que no profesaban ninguna religión se avergonzaban de ellos. Miren, hicieron y deshicieron, hermano, pero hacían unas cosas increíbles, desde orgías, violaciones, pedofilias, hasta locuras grandes, hermano, tremenda. ¿Cuáles eran los pecados que más los contaminaban a ellos? Bueno, el adulterio, la sodomía, que es lo que ya le he dicho, el homosexualismo, cosa que está en contra del formato de Dios, del celibato. Eso no lo aprueba Dios en ninguna manera.
solo habla acerca del hecho de la abstinencia, pero eso nace del corazón, hermano. Cuando alguien tiene el don de continencia, lo disfruta. Cuando una gente me pregunta, mire, ¿cómo sé si tengo el don de continencia o no? ¿Cómo sé? Mire, yo le pregunto, ¿usted ve una diferencia entre un árbol y una mujer? Sí, entonces no tiene el don de continencia, no se preocupe. Tarde o temprano se va a casar. Tarde o temprano le va a llegar su momento, pero no podemos imponer. Si alguien tiene el don de continencia, lo disfruta, hermano. Alguien no anda pensando ni en eso, ni en casarse, sino que él es feliz en ese momento. Pero si es impuesto, como en el caso del celibato, por eso usted va a ver un montón de sacerdotes metiéndose con monjas y un montón de sacerdotes violando niños. Y eso no lo vamos a negar, hermanos. Eso usted lo ha visto a la luz de la palabra y se habla las cosas como son. Gracias, hermana Anita. Gracias. 27, página número 27. Ok, y les decía, por ejemplo, fíjense que yo tengo un primo que estuvo en el Hospital Rosales y nos comentaba, hermano, las veces que llevaban a las monjitas a practicarles el aborto. Y guarden silencio los médicos, no podían mencionar nada, pero sí mencionó muchas veces que había ciertos médicos que estaban especializados para eso, para practicarles los abortos a las monjas. Ok, eso les digo, yo hablo con conocimiento de causa porque de primera mano me ha llegado esa información. Asesinatos, borracheras y han sido cometidos por muchos papas a través de la historia. ¿Quiénes han sido estos papas que han hecho estas locuras? Bueno, veamos algunos. Veamos algunos papas que hicieron estas locuras. Sergio II, no Sergio el bailador, hermano, Sergio II, obtuvo la oficina papal por medio de asesinato, engendró varios hijos con una prostituta de esos tiempos. Para que usted más o menos vaya conociendo ahí el nivel de estas personas. Sergio II, por medio del asesinato, llegó a la oficina papal, tuvo varios hijos, entre los cuales era con una prostituta. Bonifacio VII mantuvo su posición a través de cuantiosas distribuciones de dinero robado. Prácticamente lavado de dinero, hermano. Lavado de dinero. Ok, otra de las cuestiones. Juan XV dividió las finanzas de la iglesia entre sus familiares, lo que le trajo reputación de codicioso. La mitad para la iglesia, la mitad para mí, la mitad para la iglesia, la mitad para mí. La Biblia habla que el que trabaja para el evangelio, que vive el evangelio, sí que la Biblia no pone restricción de eso. Es más, la Biblia lo ordena, la Biblia lo dice, que puede vivir de eso, pero que no sea codicioso. No puede, no vivir una vida desenfrenada con eso, hermano. Vivir una vida honesta. Veamos otros más. Inocencio III, que estoy viendo. Este Inocencio fue ingrato. Inocencio, grábese ese nombre porque lo vamos a ver mucho más adelante. Este Inocencio sobrepasó a todos sus predecesores en homicidios. Imagínense. Era todos menos inocente. De inocente no tenía nada. Hizo asesinar a más de 1 millón de supuestos herejes. Él promovió la más infame y diabólica acción en la historia de la humanidad llamada la Inquisición. Inocencio III fue el autor intelectual, el que promovió, hermano, el que dijo hagamos esto y destruyamos a medio mundo. Estaba loco definitivamente. Y promueve, hermano, la más diabólica historia, la más diabólica e infame llamada Inquisición, donde hicieron y deshicieron, donde se dieron gusto matando gente por el simple hecho de no creer en su dogma. Y ahí no solo murieron no creyentes, murieron científicos, murió gente pensante, murió gente, claro, la película habla de la Santa Inquisición, ahí el jorobado grita penitenciario, que era uno de los gritos de ellos. Mire, la Inquisición mató gente que decía que la tierra no era plana, que la tierra
era redonda, no era plana. La iglesia sostuvo un tiempo que la tierra era plana. Fue uno de los dogmas de la iglesia católica. Y si alguien decía lo contrario, que era redonda, lo mataban. Y si no, averigüen la historia. Y la Inquisición ahí se fue uno de ellos. Bonifacio VIII practicó la brujería. Imagínense, practicó la brujería. Llamó mentiroso e hipócrita a Cristo. Profesó ser ateo y negó la vida futura y fue homicida y un pervertido sexual. Bonifacio VIII. Esto que le voy a contar es tremendo. Sabe que los que practican la brujería, la hechicería, pero ya en un nivel alto, hermano, ya estamos hablando de satanismo, no de chamanes, no de esas señoras que fuman el puro, no. Está hablando de gente pesada, gente pesada. En sus ritos tienen que ir a traer aceite de los templos, de los altares, de las catedrales. Y los sacerdotes les dan permiso. Los sacerdotes están aliados con los brujos, con los hechiceros. Porque uno de los ritos es ir a traer aceite del altar mayor para poder realizar una de las brujerías. Lo digo porque yo tuve un alumno que fue satanista y me contaba todas estas cosas. Tremendo, tremendo lo que esta gente hacía. También empezó una decadencia del poder papal desde el año 1305. Por un espacio de aproximadamente unos 70 años, los papas fueron escogidos bajo las órdenes de los reyes de Francia y eran subalternos de su voluntad. Del 1305 al 1378 se le conoce como la cautividad babilónica. Por mandato del rey francés, la sede del papado fue trasladada de Roma a Aviñón, al sur de Francia. Los papas se convirtieron en jefes nominales sin verdadera influencia o poder bajo el gobierno francés. Las órdenes papales eran desobedecidas liberalmente y las excomuniones eran ignoradas. Empezó una decadencia del poder papal. Lo que le decía hace un momento, los reyes de Francia tomaron el poder, se traslada, empieza la iglesia a ser oprimida y ellos empiezan a decir, bueno, no, lo que tenemos que hacer es dividirnos, crear nuestro propio gobierno y no estar sometidos bajo ningún gobierno, bajo ningún imperio, bajo ninguna norma, sino traer nuevamente la sede a Roma, hacer la división, hacer la gran cisma, y es donde se divide el imperio por poderes no solo políticos, sino poderes también religiosos. Eso es